Bueno, mi nombre es Hilario Cruz Santiago. Vivo en la colonia Paraxacatepec. Tengo aproximadamente como 50 años viviendo ahí en la colonia Paraxacatepec. Mi origen es oaxaqueño. Me integré a la lucha aproximadamente en los 70, porque desde joven entendí el 68 y por ahí empezamos a luchar con los colonos de Paraxacatepec, elegido Santa María Tahuacán, que ahora es el Movimiento de Colonos Democráticos, pero nos integramos a la lucha política y conocimos pues varios movimientos políticos que en ese tiempo pues estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, digo el ingeniero Alberto Castillo, este, este señor Aguilar Talamantes, Rosario Ibarra de Piedra, estaba al par con el PPS, venían en una lucha electorera, este, y nosotros fieles a los principios del socialismo científico, pues el PST lleva una línea de hacer organismos, o sea, comités de base en las colonias para impulsar todo un proceso de desarrollo político. En los procesos que se dieron, se llegó a la conclusión de que Pablo Gómez, que venía del PSUM, declinara y se formó un partido que se llamó PMS, y el PMS le da el origen al PRD con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas eh, pues lleva una lucha como de tres, procesos electorales y llega a ganar la Ciudad de México y impulsamos una lucha más fuerte, pero de ahí, como venía Salinas de Gortari, atacó ferozmente al PRD, donde mató una serie de compañeros militantes. Y aún así seguimos. Después por ahí se integra Andrés Manuel López Obrador, que también lo impulsamos. El éxodo de, el éxodo de Tabasco, que marchó desde Tabasco a la Ciudad de México, y logramos que él fuera jefe de gobierno. El problema del desafuero del terreno del Encino, que fue más bien, pues ya desde ahí se creía que había un complot o que querían controlar la fuerza de la lucha, ¿no? Pero el pueblo se organizó y logró defender ese fraude, bueno, ese desafuero. En el Zócalo la gente se atrevió a manifestarse duramente. Dijeron los compas que si él se iba a la cárcel, todos íbamos a ir a la cárcel. Y viene una lucha pesada. Llega Fox, porque Fox fue el que lo desaforó, y en ese proceso pues se dieron varios acontecimientos muy fuertes, ¿no? Pero desde ahí le venían cerrando el camino. A Cuauhtémoc Cárdenas hicieron fraude, Salinas de Gortari, porque fue un fraude, ¿no? Entonces llega Fox y hace igual con Andrés Manuel. 3 procesos electorales. Andrés aguanta, dice que la tercera es la vencida y demuestra el fraude que lo hizo fraude Calderón. Y con Peña Nieto, pues fue lo mismo, ¿no? Entonces, mucha gente resistió, pero bueno, los acontecimientos ya venían forjándose, ya venían formándose, y el pueblo pues ya no podía aguantar la dictadura perfecta que según en ese tiempo se daba, ¿no? Que no había forma de cómo derrumbarla. Pero vimos que en el 2018 la gente se animó y fue la que hizo el cambio, el pueblo, totalmente, pues, pasó encima de la derecha. Y desde 2018, pues, ya las cosas cambiaron, ya hubo más posibilidad
de luchar más abiertamente, más libertad, porque anteriormente, cuando estaba el PRI, hubo represión. Hubo represión, nosotros no podíamos repartir un volante o hacer una pinta porque nos encarcelaban. Había orden de que no se difundiera el comunismo, el socialismo, ¿no? O que nosotros lucháramos por una lucha radical. Y pues en esos procesos se aprende mucho porque entiende los procesos que vivió el hombre, ¿no? Como el hombre, como el sistema primitivo, o sea, el comunismo primitivo, el esclavismo, feudalismo, el capitalismo y el neoliberalismo. Entonces logramos entender que para romper el camino del imperialismo era necesario organizarse. Y no se ha podido romper de fondo porque el mismo Marx en el manifiesto comunista dice, se acabarán los esclavos y los siervos, pero quedarán los obreros. Y entonces, hasta estas alturas, aunque se hable de un gobierno democrático, que es de la cuarta transformación, no hemos encontrado el apoyo hacia la clase obrera, que la clase obrera, que es la que es dueña de la riqueza y que sobre sus espaldas de los trabajadores pagan impuestos, hacen ricos a los más ricos y los campesinos que siembran la tierra también les dan de comer a la gran burguesía y a la pequeña burguesía y aún así los tratan mal, no los atienden. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que ¿qué quieren las masas? ¿Qué hay que hacer con las masas laborales? ¿Qué hay que hacer con las masas sociales? Y la base fundamental que hemos encontrado, el arma fundamental es educarlos, concientizarlos políticamente, que conozcan la Constitución política, que es un documento jurídico a donde les da derechos y obligaciones y tienen libertades, porque hablan de libertad, de democracia y de justicia, pero en los hechos no se da porque aunque el gobierno democrático nos ha cerrado las puertas a la clase obrera y eso nosotros no lo perdonamos. Entonces, hemos analizado que es una estructura política capitalista y mientras esa estructura capitalista, pues de ahí no vamos a pasar. Entonces nosotros entendemos que la única forma de cómo salvar al pueblo es haciendo un cambio dialéctico, porque tenemos la experiencia de China, de Rusia y de Cuba, que llevaron la teoría de Marx y de Engels y transformaron su país, lograron sobresalir sobre el problema del hambre, la miseria y de la ignorancia, la ambición de que rigen en un sistema capitalista. Yo siempre he dicho que en un sistema capitalista es violencia. Es violencia porque no resuelven y al no resolver, eso es violencia. Entonces, nosotros tenemos las armas, como decía hace rato, nada más que hay que echarlas a andar. Hay que decirle a la gente, esta es tu herramienta, tu conocimiento, pero para eso, una vez me decía el doctor, pues es que tarda muchos años. No es que tarde muchos años, es cuestión de que tengan voluntad. Y el que tiene voluntad lo va a hacer rápido. El que no tiene voluntad nunca lo va a hacer. Se va a morir y va a quedar así y no va a entender el cambio. Sí, yo como digo, a lo mejor los apoyos del gobierno son buenos, pero eso no resuelve el problema. No resuelve el problema porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, y el trabajo informal, el comercio informal, ¿de qué va a vivir? ¿De dónde va a sobrevivir en el momento que llegue a una edad difícil? El seguro social y el ISSSTE, pues no garantizan las pensiones porque son pensiones de hambre, que son a medio comer, a medio vivir. Sí, mira cómo viven. No hay una pensión digna, aunque el artículo cuarto o la Constitución hable de ciertas garantías, no se cumplen. Entonces, la tarea principal para mí y para muchos compañeros es concientizar a la clase obrera, prepararla para que algún día va a tener que llegar al poder. Así no se puede vivir. Y yo creo que hay sectores de la clase obrera que están dispuestos a entrar. El 15 yo los invito que vean la televisión, las redes sociales, la prensa,
cómo va a mover al Estado, ¿eh? Porque sí es preocupante, que ahí nos están dando a tole con el dedo, no, es que en promesas no resuelves nada, alargas el plazo, lo metes al escritorio y el tiempo lo arregla, y eso no, la ley es clara y nosotros tenemos nuestros derechos, nuestras libertades y las vamos a exigir porque con la amenaza del imperialismo es otro problema, ¿eh? Que constantemente está hostigando a la patria. Y otro problema que nosotros hemos dicho, que los que hicieron la revolución se están bajo la tumba y siguen permanente en lucha, despertando a su pueblo que no deje de luchar. Ellos fueron los que hicieron la revolución, no los que cobran a hoy, porque los que cobran re fácil, llega la quincena, llega el mes y su billetote ahí, pero no se preocupan por la patria, a lo contrario, son vendepatrias, son gente mala, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer eso? Digo, tener gobiernos. Decía Juárez que el funcionario o el mandatario que lucha con su pueblo entra pobre y sale más pobre, pero el que es ambicioso, abusivo, entra pobre y sale rico. Y él decía, a mí juzguenme por mis hechos, no por mis palabras. Entonces, cuando hay elementos de que en los procesos de las transformaciones se pudo, pues yo creo que a estas alturas se va a poder, pero hay que llamar al pueblo a concientizarse, a organizarse. Un movimiento cuando está dividido no funciona. No, eso es el problema más grave, que aunque sea pequeño y si hay diferencias, no crece, no avanza, no desarrolla su potencial. Pero cuando hay una conciencia conjunta, avanzamos lejos, vamos, transformamos muchas cosas. Entonces, hombres y mujeres están en la lucha, yo creo que tienen una gran fuerza porque el pueblo cuando se organiza y lucha es un gran gigante, que nadie lo detiene. Entonces, eso es más o menos, porque no vengo preparado al 100%, pero si quieren, pues ya hacemos otro ensayo, ¿no? Donde ya sepa yo qué es lo que tengo que analizar, más bien informar. Pero yo creo que estamos constantemente y sería bueno porque es como un ejercicio mental. Es un ejercicio mental que le ayuda a la gente a despertar inquietudes. Porque mucha gente dice, ¿y porque a mí me han dicho, bueno, ¿tú dónde aprendiste? ¿Por qué hablas eso? No, pues está en la historia, en las ciencias sociales. Bueno, ¿tú hasta qué nivel cursaste en cuestión de preparatoria o universidad? Porque se dan esos temas, aunque ya no como antes, porque yo me acuerdo que como en los 60 todavía estábamos más vivos, ¿eh? Habían muchachos en la primaria, yo veía que llevaban materia de marxismo, que yo ya no lo llevé, yo ya aprendí ahora que me integré un poco a la lucha, por lo del 68 y por el problema de la vivienda, porque dicen, pues, ¿cómo es que yo no tengo vivienda? Y entonces, ¿dónde va a vivir o qué? Entonces empieza uno a analizar y dice, pues, tengo derecho, la Constitución me da todos mis derechos, y por ahí empezamos. Entonces, pues sería lo que podría yo aportar, ¿no? Bueno, yo creo que el movimiento tiene una gran capacidad, porque es experto en las luchas sociales, sobre todo en cuestión de la gestión de la vivienda. El único problema es que el movimiento no tiene personal adecuado. Sí hay un movimiento, pero yo siempre lo he criticado. Ya somos adultos mayores, no tenemos la fuerza, la capacidad para trabajar. Los campos están cultivados, los campos están para entrarle a cosechar, pero lo que nos falta es capacidad. No hay esa capacidad. El movimiento tiene un gran potencial. Que cada uno de nosotros quisiera mover las colonias o la delegación de Iztapalapa, lo haríamos. Pero yo veo las organizaciones y a veces se molestan porque les digo, divididos nunca vamos a lograr nada, ¿eh? Siempre se necesita la unidad. Yo como les digo a los trabajadores, pues sí, pero vienen un montón de sindicatos. ¿Y por qué no hacemos un solo movimiento? Pero ahí el que hace el movimiento es el que tiene la capacidad en las luchas, no solamente del movimiento, sino a nivel nacional e internacional.
El que demuestra tener los elementos necesarios, hace un movimiento fuerte y hace un cambio. Entonces el movimiento, pues sí, yo he aprendido el movimiento en cuestión de la lucha social, no laboral, pero sí en la lucha social, sí, pero pues yo digo, pues yo no me puedo quedar aquí, porque si las tareas están allí con la clase obrera, pues entonces yo tengo que entrarle a la clase obrera. El movimiento sí, pero pues lo que le falta es eso, fuerza, fuerza, fuerza de lucha y fuerza de voluntad, porque si nosotros nos vamos a una colonia y hay compañeros que sí nos conocen, nos aprecian, pero tampoco quieren estudiar, no se quieren, si hablo Carlita vaya y que gestione, y eso es malo, porque creo, dice el dicho que enséñalos a pescar, más no, darles el pescado, ¿no? Y como decíamos antes, enséñales por el cerebro, porque por el estómago no, no, porque eso es malo. Y el movimiento tiene una gran fortaleza, una gran fuerza, pero hay que buscar, como dice la historia, la táctica, y la teoría, ¿no? O sea, se me fue ahorita la táctica y sí buscar formas de fortalecerlo. La estrategia, la táctica y la estrategia, para hacer algunos programas de desarrollar un gran potencial. Y sí es bueno, yo lo que veo también en el movimiento, que los compas no les entra al estudio, no quieren estudiar, no tienen voluntad. Y eso también es un problema grave, porque Ángel Gaucín, hablaba de Mao Zedong, y Mao Zedong, cuando hace un cambio, pues educa a los jóvenes, a los viejos y a los niños. A todos los agarra y los prepara, y ahí no hay misericordia. Vámonos, órale. Y se dan cambios. Pero pues ahorita el movimiento como que carece de personal político, porque pues ahí está el doctor, pero el doctor con su edad pues ya no puede andar en todos lados. Ya él necesita una gente joven que le ayude o que digan, a ver, compas, a lo mejor él como asesor de su conocimiento, pero ya para andar en la base, ya no, yo lo conocí y era bueno, un compa muy luchador, muy fuerte, pero la edad llega y ya no permite avanzar. Entonces, el movimiento es bueno, es correcto, pero pues necesitamos gente preparada, es como un ejército. Si vamos a la guerra y no llevas con qué defenderte, pues ¿para qué vas? Entonces, no, a lo mejor el movimiento, yo he tratado de impulsar, como hacer cursos de capacitación de los chavos, a enseñarles por lo menos arte o cultura o danza, y por ahí se va logrando un movimiento diferente. Tienen espacio, tienen todo. Aquí está este muchacho que ya trae los elementos para poder grabar, hacer todo, pero necesitamos equipo para poder hacer un movimiento diferente. Sí, qué bueno, como él o otros compañeros que vinieran, pues yo me dedico a la música, yo me dedico a la política y hacer intercambios y yo creo que eso es bueno, no hay que caer en la desesperación. Yo ahorita el movimiento pues veo que pues yo a veces ya no quisiera luchar, pero me metí con la clase obrera y ahora no me dejan. Ahora ahí está mi tarea más difícil porque tú ya viste que no movemos uno, movemos miles. Y si hay un gran movimiento, pues hay que fortalecerlo. A lo mejor, no sé, con el tiempo habría que unirlos o agarrar formas de cómo intercambiar experiencias, ¿no? Y pero sí, yo me formé en el movimiento, no directamente así de lleno, porque pues he entrado en diferentes etapas de lucha, ¿no? Pero el movimiento tiene buenos principios, sus estatutos son buenos, más que hay que levantarlo. Y entonces, ante eso, ¿usted qué mensaje o cuál sería su invitación para que estas nuevas generaciones o para la comunidad en general pueda involucrarse, pueda participar en el movimiento, pueda conocer y defender sus derechos? ¿Cómo motivarlos para que participen? Bueno, yo creo que de eso me lo han preguntado muchos. Y yo creo que cuando uno va a la primaria les enseñan el ABC.
A la gente hay que enseñarle el ABC, cómo poderlos organizar, cómo poderlos desarrollar en cuestión de la cultura. Y mi invitación es cuestión de que yo he ido a las escuelas y le he dicho a los maestros, ¿a quién hay que educar? ¿Al profesor, al niño o al padre de familia? ¿En dónde está el error? Porque los chavos ahorita con la televisión y el celular no hacen la tarea, ¿eh? Andan perdidos en el espacio. Y entonces, ¿la educación es mala o es buena? ¿O dónde está la falla? Pues no sé, a lo mejor quitándole esos medios de comunicación, porque yo tengo varios nietos y hasta debajo de la cobija con el celular, en la noche están metidos ahí haciendo, viendo sus cosas. No se duermen y al otro día todos desvelados, todos de mala gana. ¿Y de qué se trata? Entonces, yo creo que ahí hay un problema grave. Hay un problema grave porque aunque uno los quiera educar en la casa, ya cuando están en la secundaria no se prestan, porque ya tienen derechos, ya los enseñaron que es violencia si tú les hablas fuerte, que si tú los regañas no les puedes revisar la tarea, no obedecen ni a la mamá ni al maestro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos chavos? Yo he peleado fuertemente. Digo, bueno, pues, ¿de qué se trata? Pues si quiero yo entro a la escuela y hago una propuesta general para los padres de familia, los maestros, cómo enfrentar ese problema de la educación, que sea una educación con valores, con principios, porque si va a la escuela el chavo y va a aprender a fumar marihuana, porque así es, eh, tienen vicios muy fuertes, pero uno no puede meterle de lleno a los chamacos porque no es que el maestro me dice que nomás haga esto, el maestro no me deja tarea. Entonces, yo he platicado con ellos, pues, a ver, vamos entendiéndonos de otra manera. ¿Por qué los maestros que dan un servicio y es la base fundamental, que es la educación, les pagan una bicoca? Que muchos dicen, ah, que maestros huevones. Bueno, si son huevones, ¿por qué no lo haces tú? Si tú tienes la gran capacidad, pues, también puedes desarrollar ese trabajo. ¿Y por qué a los ministros les pagan una la nota y por qué a los diputados les pagan otra la nota? ¿De qué se trata? Si la base fundamental es la educación, pues hay que ir a la educación, porque eso es lo que nos va a hacer libres, nos va a dar elementos para la ciencia, para todo un desarrollo. Entonces, yo creo que la base fundamental es entender qué tipo de educación tenemos, cómo está la educación, si hay que impulsarla para que sea otra educación diferente, o qué hay que hacer ahí, porque es preocupante. Por mí no hay un tanto problema, porque yo al rato ya, ahí nos vemos y ya me voy, ¿no? Pero yo digo, ¿y estos cuates de qué van a vivir? Si no hay ni chamba, ¿no? Y si no tienes una preparación, no te admiten un trabajo. Entonces eso es preocupante. Pero si nosotros como padres de familia o abuelos o dirigentes de una lucha, impulsamos la educación y eso va a desarrollar el país, va a transformar. La presidenta ha hecho buenos proyectos, pero hay que empujar, pues, porque no, el gobierno no es el que va a ser el problema, va a ser el pueblo, va a ser la gente que diga, bueno, el cambio lo voy a hacer yo, no esperar que alguien me diga, lo voy a hacer yo para que tú seas mejor. Hay que impulsar. Entonces, yo, porque tengo un nivel que es muy bajo en cuestión de preparación, si yo tuviera secundaria, universidad, pues yo fuera otra persona diferente. Pero aún así me pongo a discutir con compañeros que tienen un nivel académico y sí nos entendemos. Y he aprendido de ellos y ellos aprenden de mí. Porque me han dicho, ¿y tú dónde aprendiste? Pues en la base, porque llevé la forma esa de hacer consultas. Dice, ¿y tú cómo? No, pues tocarle la puerta al vecino. Oye, compa, ¿cómo ves? Ir a la calle, ¿cómo está? La luz, el agua, el drenaje. Por ahí empiezan las luchas. Y mi propuesta es preocuparnos por una educación diferente, de nivel, de conciencia. Eso es mi propuesta en todos los sectores que yo voy. Compas, hay que estudiar, hay que prepararse porque solamente eso nos va a dar elementos para tener mejor libertad y no esperar que alguien le toque la puerta y nunca te abra. Eso no. ¿Para qué quieres un funcionario si no hace nada y nomás cobra? Y tú cuando pagas, el gobierno, si por democrático, por de derecha que sea, págale impuestos, págale agua, págale luz y págale predio y págale tenencia y págale todo y está correcto. No pagas nada al carro ni la casa es tuya. Entonces ahí hay otro problema.
Entonces dice uno, pues, ¿dónde está la vivienda digna, no? ¿Dónde está el trabajo, la salud? Pues no, yo creo que eso es mi propuesta en todos los lugares, la educación, ¿sí? Que no la puedo compartir a fondo con un nivel más profundo, pero yo creo que habría que impulsarla en todas las áreas, en todos los movimientos. Yo siempre digo, ¿saben qué, compas? Pues hay que hacer un programa de educación, lo que quieran, vamos a entrarle. Y ahí vamos, aunque sea lentamente, pero ahí vamos, ¿no? Aquí también lo estamos llevando, pero a veces hay dificultades para poderlo llevar. Pero le vamos a echar ganas y ya entre dos, tres que empecemos, yo creo que esto va a cambiar, ¿eh? Yo les aseguro. No me siento satisfecho porque yo quiero un cambio dialéctico, por lo menos impulsar. Me preocupa porque el imperialismo constantemente amenaza a la patria y muchas veces la ha invadido. Juárez se enfrentó a varias guerras civiles y tuvo problemas con los franceses, con los ingleses, con los españoles y entonces México siempre ha sido codicia de los europeos. Entonces me decía un japonés, pues qué triste México porque tienen todo. Ustedes son riquísimos en todo, pero su ignorancia, su ambición, no los hace crecer, porque en Japón no tenemos un pedazo de tierra y un mango cuestan $. Y tú vas a Oaxaca, Chiapas y la fruta está tirada ahí. Quisiéramos tener algo de que ustedes tienen, pero son muy, son muy tontos. No saben aprovechar su potencial que tienen. Si ustedes fueran una potencia, porque tienen todo, ¿qué les falta? Conocimiento. Ellos dicen que lo más grave que condenan es que agarren, si se encuentran una cartera en la calle, la devuelven, o un lápiz, lo que sea, la devuelven. Y aquí no, aquí te andan siguiendo para quitarte tu cartera. Y esa mentalidad hay que cambiarla también, pero cuesta mucho trabajo. Esa es herencia de los colonialistas, de los europeos que nos, que nos trajeron esa cizaña. Porque yo vengo de una cultura diferente, donde usos y costumbres, y ahí lo que decide la asamblea se hace y se respeta, y aquí no, aquí no, pues es que yo me la gané y sigo siendo en el poder y no, nunca quieren quitarse de la delegación de diputación. Todo eso, que bueno, hay que borrarlo porque eso descompone. Pero ahí está la pelea, ahí está la tarea, ojalá y ustedes me entiendan, me comprendan, y pues yo pues me falta mucho, ¿no? Porque pues no es fácil llevar movimientos laborales o sociales. Es muy complicado porque entra la ambición, entra la traición y, y siempre dice un dicho, divide y vencerás. Entonces, ahí está el problema. Eso es todo lo que podría aportar. La lucha de la historia es palpable, o sea, la lucha de los pueblos, la historia no miente. La transformación tarde que temprano se tiene que dar. Y otro problema que no solamente de la humanidad, sino de la naturaleza. Es un problema grave vivir ahorita con los cambios climáticos y la naturaleza que amenaza a la humanidad. Entonces, todo eso es preocupante. Entonces, por ahí está el problema de la historia y las luchas, ¿no? Entonces, hay que hermanarlas para que tarde que temprano se vean los hechos. Entonces, ahí la dejamos, pero esperemos que otra ocasión nos programemos mejor y a ver si invito a algunos compas para que ellos también, pues, dice el dicho que la historia, que el hombre escribe su propia historia, saber dónde andamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué pensamos, ¿no? Entonces, todo eso es importante.